A principios de los años 60, Londres es una de las capitales culturales, si no la capital cultural. En los clubes, los jóvenes bailan al ritmo del swing y el rock temprano. La generación de la posguerra comienza a expresarse a través de la moda y la gran ciudad promete posibilidades ilimitadas para sus habitantes. Pero el miedo también está omnipresente en esos años, porque una y otra vez aparecen cadáveres en el Támesis. Cuerpos sin vida de mujeres jóvenes, todas con un parecido asombroso. Todas tienen el mismo trabajo, todas son más o menos de la misma estatura. A todas les han arrancado los dientes, y todas han sido asesinadas. El asesino en serie sin rostro que está cometiendo estos crímenes pronto recibe un apodo: Jack el Desollador. ¿Pero quién era? Es una pregunta que aún hoy se sigue planteando. Y es precisamente esta pregunta la que queremos abordar hoy. El 2 de febrero de 1964 hace un tiempo típico de Londres. Hace frío y está gris. Esa mañana, un cadáver aparece en la orilla del Támesis. Nadie sospecha entonces que este hallazgo dará inicio a la caza de un asesino en serie. Pero eso no disminuye en absoluto la conmoción por el hallazgo del cadáver. El cadáver aparece justo delante de Linden House. En aquella época, Linden House era la animada sede de un club náutico londinense, el London Corinthian Sailing Club. Linden House sigue existiendo hoy en día. Ahora es un centro de eventos donde se celebran cursos, fiestas y bodas. Hoy en día, nada recuerda que en febrero de 1964 apareció un cadáver justo delante de la terraza. La fallecida se llama Hannah Telford y es una trabajadora sexual de 30 años originaria de Northumberland. Es madre de un niño de 7 años. El cadáver de Hannah está desnudo. Le han metido la ropa interior en la boca. El resto de la ropa falta, excepto las medias. Te faltan varios dientes, que evidentemente te fueron arrancados violentamente poco antes o después de tu muerte. La mujer de 30 años fue estrangulada y luego simplemente arrojada al río que atraviesa Londres. El trabajo como trabajadora sexual sigue siendo hoy en día no solo estigmatizado, sino también peligroso. En los años 60, aún más. En aquella época no se llevaban teléfonos móviles para llamadas de emergencia o para compartir la ubicación, ni spray pimienta ni nada por el estilo. Algunas trabajadoras sexuales escondían pequeñas navajas en sus zapatos para tener algo a mano en caso de emergencia, pero eso tampoco les protegía de los clientes violentos. Las mujeres como Hannah Telford son especialmente vulnerables. En aquella época, la explotación de burdeles y la oferta de servicios sexuales en la calle eran ilegales. Así que había que organizarse de alguna manera en la clandestinidad, pasar desapercibidas, pero estar lo suficientemente bien conectadas como para tener suficientes clientes. Por eso muchas mujeres trabajan con proxenetas. Estos, aunque sean ilegales, al menos pueden ofrecerles un poco de protección, aunque eso conlleve otros riesgos. La otra opción es trabajar sola y valerse por ti misma. No hace falta que mencione el desprecio social que sufren las mujeres en este negocio. La prensa se abalanza sobre el caso de Hannah Telford. Para los medios sensacionalistas, el caso es un escándalo perfecto y atrevido de la salvaje capital. Su hijo recuerda más tarde, ya de adulto, lo errónea que le parece la cobertura mediática en retrospectiva y lo poco que se valoró a su madre como persona. Pero si los artículos y reportajes sensacionalistas tienen algo positivo, es que el caso recibe una atención que no es habitual para un asesinato de este tipo. La policía inicia una amplia investigación por asesinato. En algunos momentos, más de 100 policías trabajan en el caso. Los investigadores realizan, entre otras cosas, 10.000 encuestas puerta a puerta en el barrio de Hammersmith, donde fue encontrada Hannah. Lamentablemente, el caso queda sin resolver y la policía no puede impedir que los autores cometan más asesinatos. 2 meses después de Hannah, el 8 de abril de 1964, aparece el cadáver de Irene Lockwood.
La joven de 26 años fue encontrada en Corny Ridge, en el barrio de Chiswick, a solo una milla del lugar donde se encontró a Hannah. Irene fue vista por última vez en un pub del barrio. Irene también era trabajadora sexual y estaba embarazada en el momento de su muerte. El modus operandi y el estado de Irene son tan similares que la policía está segura de que los asesinatos de Hannah e Irene están relacionados. Ambas mujeres fueron estranguladas. Ambas fueron encontradas casi desnudas, y a ambas les faltaban dientes. Este segundo asesinato no hace más que avivar los rumores en la prensa. Al principio, los medios de comunicación se refieren al misterioso asesino simplemente como el asesino de Hammersmith, por el barrio en el que parece actuar. Pero al cabo de un tiempo aparece el nombre de Jack el Desnudador. Desnudador porque parece que siempre desnuda a sus víctimas, y no tardará mucho en producirse un tercer asesinato. Pero antes hay algo que sorprende a muchos, una confesión emotiva. El 27 de abril de 1964, un hombre de 57 años entra en una comisaría de policía en el barrio londinense de Nottingham. Kenneth Archibald, conocido como Kenny, parece alterado cuando se presenta en la policía apenas 3 semanas después del hallazgo del cadáver de Irene. Anteriormente ya había sido interrogado como testigo en el caso del asesinato de Irene Lockwood. La policía había encontrado una tarjeta de visita de Kenny en el apartamento de Irene. En aquel momento, Kenny trabajaba como conserje en el Hollands Park Lawn Tennis Club. Pero en el club de tenis no solo se ocupaba de las tareas habituales de conserje. No, también proporcionaba prostitutas a clientes. Y, de vez en cuando, él mismo era cliente de las mujeres. Por eso Irene Lockwood tenía su tarjeta de visita. Ella solía ofrecer sus servicios en el club de tenis y se encontró con Kenny en varias ocasiones. Sin embargo, él lo negó en su primer interrogatorio. Afirmó que nunca había visto ni conocido a la víctima. Sin embargo, cambia radicalmente su declaración cuando se presenta en la policía el 27 de abril. No solo confiesa que conocía a Irene Lockwood y que mintió en el primer interrogatorio, sino que también dice algo que sorprende incluso a los policías. La maté. Tengo que contárselo a alguien. ¿Significa esto que la policía ya ha capturado a Jack el Desnudador? Al menos, eso parece. Kenny Archibald lleva a la policía al pub donde se vio por última vez a Irene. Describe con detalle cómo estuvo hablando con ella cerca de la orilla del Támesis. Entonces, según él, se produjo una discusión por dinero. Según el informe, le dice a los investigadores: «Debí perder los estribos. Te agarré por el cuello. Luego te quité la ropa y te tiré al río. Me llevé tu ropa a casa y la quemé». En realidad, se trata de una confesión bastante detallada, en la que, a primera vista, algunas cosas cuadran. Según la descripción de Kenny, Irene fue asesinada, su ropa desapareció y fue encontrada en el Támesis. El problema: lo más probable es que esta confesión fuera una mentira. Kenny incluso acaba en los tribunales en junio de 1964. Sin embargo, de repente se declara inocente. Afirmó que cuando hizo la supuesta confesión estaba borracho y muy deprimido. Y, aparte de su confesión, no hay nada que pueda incriminarlo como Jack el Desnudador. Según un artículo, Kenny, a sus 57 años, era ya un anciano decrépito y llevaba audífonos. A pesar de su confesión, incluso la policía está segura de que no es un asesino en serie. Sobre todo porque no menciona ni con una palabra los otros asesinatos, el de Hannah y los que os voy a contar ahora. Porque solo 3 días antes de la falsa confesión de Kenny se encuentra otro cadáver. El 24 de abril de 1964 aparece el siguiente cadáver de una mujer. En un callejón cerca de Boston Manor Road 199, en el barrio de Brantford. La muerta es Helen Barthelme, de 22 años. Es originaria de Blackpool y, al igual que las otras 2 asesinadas, había venido a Londres para trabajar como prostituta. Una vez más, queda claro que se trata del mismo autor. Al igual que las otras 2,
Helen fue estrangulada y le extrajeron varios dientes. Sin embargo, hay una diferencia entre el cadáver de Helen y los otros. Su cuerpo no fue arrojado al Támesis después de su asesinato. Por eso se pueden encontrar pistas interesantes. Hay salpicaduras de pintura en su cadáver. La pintura ya se puede analizar en aquel momento. Se utiliza habitualmente en talleres de reparación de automóviles. Por lo tanto, lo primero que se les ocurre a los investigadores es que el asesino en serie debe trabajar en un taller de este tipo. Pero antes de que puedan seguir esta pista, aparece el siguiente cadáver. La siguiente mujer asesinada también es encontrada fuera del Támesis. El 14 de julio de 1964, Mary Fleming es encontrada frente al número 48 de Berrymat Road, en Chiswick. No solo el modus operandi es casi idéntico, sino que, al igual que en el caso de Helen, también se encuentran salpicaduras de pintura en el cuerpo de Mary. Esta vez incluso hay testigos. Una joven pareja afirma haber visto al asesino junto a Mary cuando volvían a casa. El hombre llevaba una gorra y era más o menos de la misma estatura que Mary. Parecía que estaba intentando desvestir a Mary. Afortunadamente para la policía, los dos testigos comunicaron lo visto, por lo que al menos hay primeras pistas. Sin embargo, estas pistas no son lo suficientemente sólidas como para encontrar a un sospechoso. Y así continúan los asesinatos del desconocido. El 25 de noviembre de 1964 se encuentra el cadáver de Frances Brown, de 21 años. La última vez que se la vio con vida fue apenas un mes antes. Frances también era trabajadora sexual, y una compañera la había visto subir al coche de un cliente el 23 de octubre. Frances no apareció hasta un mes después, ya muerta. Su cadáver fue encontrado en un aparcamiento de Haunton Street, en el barrio de Kensington. La policía cree que su último cliente fue el asesino de Frances. Afortunadamente, su compañera aún recuerda el coche y al hombre. El coche era un turismo de color gris, probablemente un Ford Zephyr. Basándose en la declaración, se elabora el retrato robot de Jack el Desnudador. En él se ve un rostro redondeado y anguloso, con orejas ligeramente prominentes, nariz ancha y labios finos, así como cabello oscuro con raya a un lado. A pesar de este éxito parcial, la serie de asesinatos se prolonga hasta 1965. El 16 de febrero, una joven irlandesa llamada Bridget O'Hara es encontrada en el barrio de Acton. Su cadáver yace detrás de un almacén del Heron Trading Estate, en una pequeña zona industrial. Dado que el cuerpo ya está parcialmente momificado, se supone que Bridget lleva allí bastante tiempo. Esto concuerda con el hecho de que fue vista por última vez el 11 de enero, es decir, más de un mes antes de que se encontrara su cadáver. El lugar donde se encuentra el cadáver difiere mucho de los demás. Mientras que en 1964 el asesino actuaba en el corazón de Londres, esta vez el lugar del hallazgo se encuentra en el extremo oeste de la ciudad, lejos del Támesis. Bridget fue vista por última vez cerca de un albergue llamado Rodham House, situado a varios kilómetros de distancia, en Hammersmith. Allí fue vista en compañía de un hombre de baja estatura que llevaba un sombrero Trilby. Por desgracia, no se le vio la cara, por lo que no es posible compararla con el retrato robot. Pero la letra de Jack, el desnudador en el cadáver, es inconfundible. A Bridget le han extraído varios dientes y, de nuevo, hay manchas de pintura en el cadáver. Esta pintura se ha encontrado en 4 de los 6 asesinados y es la mejor pista que tiene la policía para seguir la pista del asesino. Como ya se ha mencionado, la policía pudo determinar rápidamente que la pintura se utilizaba en la industria automovilística, así que se registraron cientos de talleres de pintura y mecánicos en todo Londres. La policía dio con una pista muy cerca del lugar donde se encontró el cadáver de Bridget O'Hara. En la zona industrial de Acton se encontraba entonces una fábrica de pintura en aerosol llamada Sean Kilby. Y justo al lado de esta fábrica hay una pequeña subestación eléctrica abandonada. Esta, a su vez, pertenece a una fábrica de motores de avión abandonada, situada justo al lado de la fábrica de aerosoles, y ahí está precisamente el kit de la cuestión. Probablemente, el autor no trabajaba en la fábrica de aerosoles.
Los cadáveres de Helen, Mary, Frances y Bridget fueron escondidos en la subestación eléctrica abandonada. Justo al lado estaba la fábrica de aerosoles, y en la pared exterior, justo al lado de la central eléctrica, había grandes ventiladores que soplaban partículas de pintura desde el interior de la fábrica hacia la pequeña subestación eléctrica. Y así es como 4 de los cadáveres acabaron con esas extrañas salpicaduras de pintura. Basándose en la situación en la que se encontraron los últimos 4 cadáveres, la policía ya sospechaba que el autor había guardado los cadáveres de las mujeres en algún lugar durante un tiempo. Con la caseta de la central eléctrica, ahora también está claro dónde. Para encontrar este lugar, el autor debía conocer bien Acton, al menos eso cree la policía. Así que se vuelve a interrogar a miles de hombres de los alrededores. Y la policía encuentra a su primer sospechoso. Poco después del asesinato de Bridget, la policía anuncia que tiene un círculo de unos 20 sospechosos. Poco después, se dice que el círculo se ha reducido a 16 hombres, luego a 10 y luego a 3. Sin embargo, como no hay pruebas concluyentes, los nombres de estos hombres no se hacen públicos en ese momento. Y quizá por otra razón, porque con el asesinato de Bridget O'Hara se interrumpe la serie de asesinatos. Aunque la policía parece haber encontrado por fin el escondite del asesino de Hammersmith, este se retira en ese mismo momento. Por supuesto, siguen cometiéndose asesinatos en Londres, pero ninguno encaja en el perfil del asesino en serie. Es casi como si el asesino hubiera llevado el cadáver de Bridget directamente a la puerta de la policía y luego simplemente hubiera desaparecido. Y como no hay más asesinatos después de Bridget, el interés público por las novedades se desvanece. Y las investigaciones también se archivan en algún momento. Al menos hasta 1970. Entonces, John Burroughs, el investigador que dirigía el caso en aquel momento, publica sus memorias. Repasa sus casos más importantes y, por supuesto, también menciona al asesino de Hammersmith. John Burroughs escribe que en 1965 estuvo a punto de arrestar al asesino. Sin embargo, este se quitó la vida y se le adelantó. De hecho, Burroughs resolvió el caso de todos modos. Pero ¿quién era el hombre que Burroughs creía que era el asesino? El escocés Mungo Ireland trabajaba como vigilante nocturno en Heron Trading Estate en el momento de la serie de asesinatos. Es decir, allí donde supuestamente se escondieron los cadáveres de las víctimas. Y Mungo fue identificado como sospechoso poco después del asesinato de Bridget. Él también sabe de las sospechas de la policía y no puede soportarlo. Poco después de la investigación de 1965, se quita la vida. En la carta de despedida que le deja a su mujer, escribe: «No puedo más. Puede que sea culpa mía, pero no toda. Siento que Harry sea una carga para ti. Dale mi amor al niño. Que te vaya bien. PD. Para ahorraros a ti y a la policía la búsqueda, estaré en el garaje». Y allí fue donde encontraron muerto a Mungo. Muchos ven en su muerte una confesión implícita de culpa, incluido el mediador jefe John Burroughs. Y la serie de asesinatos termina con el asesinato de Bridget O'Hara. Pero la cuestión es que no hay pruebas físicas contra Mungo y ni siquiera fue interrogado oficialmente. Incluso la carta de despedida, que podría parecer sospechosa, tiene otra explicación. Mungo y su mujer llevaban tiempo con problemas matrimoniales. Además, bebía mucho alcohol. Es posible que se culpara de eso y no de los asesinatos. Y en cuanto a la policía, encaja que Mungo tuviera una cita en el juzgado la mañana de su muerte. Tenía un proceso abierto por una infracción de tráfico. El Harry mencionado en la carta era el hermano de Mungo, con quien su mujer parecía tener problemas. Mungo Ireland incluso tiene coartada para el momento de la desaparición de Bridget O'Hara, la última víctima del asesino en serie. Estaba en su ciudad natal, en Escocia, haciendo un trabajo ocasional. Su coartada fue confirmada por su empleador. Esto lo descubrió en 1972 un periodista del periódico The Sun. Planteó la hipótesis de que John Burroughs simplemente había elegido a un asesino para los asesinatos de Hammersmith que ya no podía contradecirlo. De lo contrario, los asesinatos habrían sido el único caso sin resolver en el historial de Burroughs. Y Burroughs estaba muy orgulloso de su impecable historial de casos criminales.
Pero como el modus operandi era siempre el mismo, eso significa que si Mungo fue descartado como autor de un asesinato, también puede ser descartado de los otros 5. Mungo Ireland no regresó a Londres desde Escocia hasta varias semanas después. Sin embargo, lo hizo justo un día antes de que se encontrara el cadáver de Bridget O'Hara. Era sospechoso principalmente porque se le consideraba un buen conocedor de la zona industrial. Sin embargo, solo había trabajado allí como vigilante nocturno durante 3 semanas. El autor del crimen había escondido cadáveres allí repetidamente durante meses. En 2006 y 2007 se reabrió la investigación de los asesinatos de Hammersmith. En la declaración final de Scotland Yard, se afirma que las pruebas contra Mungo Ireland son muy sólidas y que los agentes que llevaron a cabo la última revisión del caso consideran que es muy probable que él sea el responsable. Por lo tanto, Scotland Yard no descarta que Mungo Ireland pudiera haber falsificado su coartada y se suicidara para evitar ser condenado por asesinato en serie. Por desgracia, ya no es posible interrogar a Mungo Ireland. Por eso merece la pena examinar también a los demás sospechosos. Freddie Mills es una auténtica estrella en Gran Bretaña durante su vida. En 1948 se proclama campeón mundial de boxeo en su categoría de peso. Pero incluso después de poner fin a su carrera deportiva, sigue siendo una figura mediática brillante. Freddie se mueve en la alta sociedad londinense y es propietario de un club nocturno en el corazón de Londres. Sin embargo, Freddie Mills también se ve envuelto en negocios turbios y se relaciona con gángsteres londinenses. La serie de asesinatos de Jack el Desnudador termina en febrero de 1965 con el asesinato de Bridget O'Hara. Y solo 5 meses después, en julio de 1965, Freddie Mills es encontrado muerto. Se encuentra con una herida de bala en el asiento trasero de su coche, aparcado en una calle lateral de Soho. Tiene una herida de bala en la cabeza y un rifle entre las rodillas. La policía considera el caso como un suicidio. La familia y los amigos de Freddie están convencidos de que fue asesinado y de que unos gángsteres enemigos lo mataron. Hasta hoy circulan teorías descabelladas al respecto que irían más allá del alcance de este video. Pero si te gustaría ver un video extra sobre Freddie Mills y sumergirte con insólito en los bajos fondos londinenses del siglo pasado, escríbeme en los comentarios. Pero volvamos a Jack el Desnudador y a lo que podría tener que ver con Freddie Mills. O, mejor dicho, ¿por qué existe la teoría de que podría ser Jack el Desnudador? En 2001, el ex-gánster Jimmy Tippett Jr. publicó un libro en el que planteaba la teoría de que Freddie Mills era el misterioso asesino en serie. Tippett escribe que la antigua comunidad de boxeadores era muy unida en aquella época, casi como una hermandad secreta. Por eso, muchos siguen guardando silencio hoy en día. Pero Tippett afirma haber sabido por algunas personas de esos círculos que Freddie tenía miedo. Miedo de la policía, y de que lo descubrieran como Jack el Desnudador, y que precisamente por eso se quitó la vida. Freddie Mills ya había sido relacionado con los asesinatos a principios de los años 70. Un periodista dio un dato a la policía en aquella época, diciendo que durante sus investigaciones había oído en varias ocasiones que Freddie Mills era el asesino de Hammersmith. El periodista llega incluso a afirmar que un agente de policía le dijo que, en realidad, todo el mundo tenía claro que Freddie Mills era el autor de los crímenes. También en el West End londinense se rumoreaba que Freddie había cometido los asesinatos de las mujeres. Hay una explicación perfecta para que el equipo de investigación y John Burroughs no detuvieran a Freddie. Al menos, eso opinan algunos. Tanto John Burroughs como Freddie Mills eran miembros de la masonería. Y en la masonería, la hermandad es lo más importante. Queda por ver si John Burroughs habría llegado tan lejos como para dejar libre a un asesino múltiple por este motivo. Hay muchos libros sobre los asesinatos de Hammersmith y en casi todos se plantean diferentes hipótesis. El autor David Seabrook afirma en su libro que, en un momento dado, un ex policía de la Policía Metropolitana fue sospechoso. Varios investigadores principales estaban seguros de que un antiguo compañero debía estar detrás de los asesinatos. Seabrook no nombra a este antiguo compañero. En otro libro sobre el caso, 2 autores afirman que el sospechoso era el superintendente Tommy Butler, de la Flying Squad de la Policía Metropolitana. Sin embargo, esta teoría no goza de mucho prestigio. Por lo tanto, no hay indicios más sólidos que pueda presentaros aquí. Mucho se basa exclusivamente en especulaciones y rumores.
Lo mismo ocurre con la siguiente sospecha de la que vamos a hablar. Sin embargo, esta tiene más fundamento que las mencionadas hasta ahora. En 2011, surge una teoría completamente nueva sobre este caso sin resolver, que ya tenía casi 50 años. Se menciona un nombre que hasta entonces no había aparecido ni en la prensa ni por parte de la policía. La teoría sobre la supuesta solución proviene de un jubilado llamado Neil Milkins, que vive en Avitalari, Gales. Él cree haber descubierto la verdadera identidad del asesino en serie. Y su nombre sería Harold Jones. Volvamos al año 1964, cuando comenzó la serie de asesinatos. Harold Jones vive en el barrio londinense de Hammersmith, donde se encontraron algunos de los cadáveres de las mujeres. De hecho, su dirección en Aldonsley Road estaba dentro del radio de investigación establecido para el caso de Hannah Telford. Pero, de alguna manera, Harold Jones se le escapó a la policía. Ni siquiera fue interrogado. Y eso a pesar de que la dirección de Harold Jones estaba muy cerca de las direcciones de Frances Brown y Bridget O'Hara, dos de las asesinadas. Las mujeres vivían en Southerton Road y Agatha Road. Ambas calles están a un paso de la dirección de Harold Jones. Y el lugar donde se encontró el cadáver de Hannah Telford está a solo 1 milla de su dirección. Vale, eso se aplica a cientos de hombres que vivían en Hammersmith en aquella época. Entonces, ¿por qué es tan dramático que no se interrogara a Harold Jones? La razón es tan simple como brutal. Harold Jones tiene un secreto muy bien guardado que ni siquiera su propia mujer y su hija conocen. Es un asesino convicto por doble homicidio. En 1921, Harold Jones cometió 2 terribles asesinatos en su ciudad natal, Avitalari, en Gales. Mató a 2 colegialas en poco tiempo, Freda Burnell, de 8 años, y Florence Needle, de 11. En aquel entonces, él solo tenía 15 años. Harold trabajaba en una pequeña tienda llamada Mortheimer's Shop. Un día, la pequeña Freda Burnell entró para hacer un recado para sus padres. Harold atrajo a Freda a un pequeño cobertizo y trató de violarla. Golpeó, estranguló y finalmente asfixió a Freda con un pañuelo. Como Harold fue la última persona que vio a Freda, también fue acusado de su asesinato. Sin embargo, en el juicio se produce un giro inesperado. Harold es absuelto. Y así, poco después, Harold puede cometer su segundo asesinato. Florence Needle es amiga de la asesinada Freda Burnell y vive cerca de Harold. La niña de 11 años se enfrenta a Harold. Lo acorrala en medio de la calle y, a pesar de la absolución, lo acusa de ser el asesino de Freda. Probablemente esa es la razón por la que también mata a Florence. De la misma manera que a Freda. El cadáver es encontrado en el ático de la casa de sus padres. Como Harold fue de nuevo el último en ver a la niña asesinada, la policía vuelve a investigar. Esta vez de forma mucho más exhaustiva. Finalmente, Harold Jones es condenado a 20 años de prisión por los 2 asesinatos. Antes, Harold confiesa los asesinatos de Freda y Florence. Admite que atrajo a las chicas con la intención de matarlas, pero niega que su motivo tuviera ningún tipo de connotación sexual. Un informe psicológico sugiere que esto es en parte cierto, pero también en parte una tontería. Una tontería porque tanto Freda como Florence presentaban claros indicios de haber sido, al menos, víctimas de abusos sexuales. Es cierto en el sentido de que el abuso probablemente no fue el verdadero motivo de Harold. Más bien, el acto de matar le excitaba. Esto también lo demuestran los restos de semen encontrados en el cadáver de Florence. Harold Jones es, por lo tanto, un hombre libre en el momento de los asesinatos. Y el retrato robot que se hizo entonces de Jack el Desollador tiene cierto parecido con Harold Jones. Las orejas ligeramente separadas, la nariz ancha, los labios finos. Y hay algo más que encaja sorprendentemente bien con Jones. El momento en que se interrumpió la serie de asesinatos. El último asesinato de Jack el Desollador fue en 1965. Y a mediados de los años 60, Harold enfermó y finalmente le diagnosticaron cáncer de médula ósea. Murió de la enfermedad en 1971. Su propia hija no se entera hasta después de la muerte de su padre de que él cometió 2 asesinatos en 1921. Sin embargo, no cree que su padre sea Jack el Desollador.
está segura de que la policía lo habría descubierto en su momento. ¿Era él realmente el autor? Sin embargo, un documental de la BBC de 2019 revela que Harold Jones cambió de trabajo, de dirección y de nombre. Esto ocurrió aproximadamente en la misma época en que la policía descubrió la central eléctrica de Acton como lugar donde se almacenaban los cadáveres. Y Harold trabajó durante un tiempo como ingeniero en Acton. Además, Harold solía alojarse en un albergue llamado Rotham House. Su hija recuerda más tarde al menos 2 ocasiones en las que Harold estuvo fuera de casa durante 2 o 3 días y se alojó en Rotham House. Estaba justo en Shepherd's Bush Road, cerca de Hammersmith. Y 3 de los lugares de los crímenes se encontraban en las inmediaciones. Quizás os suene el nombre del albergue. Cerca de allí fue vista con vida por última vez Bridget O'Hara, probablemente la última víctima de Jack el Destripador. Estaba acompañada por un hombre más bien bajito que llevaba un sombrero Trilby. Harold Jones tenía un sombrero exactamente igual. Hay fotos en las que aparece con él. Los testigos que vieron a Bridget y Mary con el presunto autor del crimen destacaron su baja estatura. Harold era un hombre bajito. Y las 6 mujeres asesinadas medían entre 1,52 y 1,57 metros. También eran notablemente bajitas, pero quizá aún más que el presunto asesino, que podría haberse sentido muy superior. Por eso, muchos consideran hoy a Harold Jones el principal sospechoso de los asesinatos de Hammersmith. Esto se debe principalmente al libro mencionado de 2011 y a un documental de la BBC de 2019 que ha arrojado más luz sobre la teoría. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Harold Jones nunca fue investigado en este caso. La policía nunca lo interrogó, y mucho menos lo sospechó. Y la investigación de la serie de asesinatos fue la más grande de la historia británica hasta ese momento. Se interrogó y se investigó a miles de hombres. ¿Es posible que se haya omitido precisamente al verdadero asesino? Como ya se ha dicho, la teoría proviene originalmente de un jubilado del pueblo natal de Harold. Llevaba mucho tiempo investigando el doble asesinato de Harold en 1921 y, en algún momento, desarrolló la teoría de una conexión con los asesinatos de Jack el Destripador. Publicó el libro en formato autoeditado. En otras palabras, lanzó afirmaciones sin que ninguna autoridad las verificara. El documental de la BBC ha sacado a la luz muchos detalles que acabo de mencionar en la descripción. Estos detalles respaldan muy bien la tesis del libro, pero es precisamente lo que se buscaba. Pero claro, hay cosas que encajan sorprendentemente bien. Tan bien que el equipo de la BBC presentó los resultados a los investigadores que volvieron a trabajar en el caso en 2006. El jefe del grupo de investigación afirma que habría considerado a Harold Jones como el principal sospechoso si hubiera sabido todo lo que descubrieron los periodistas. Los resultados del documental se transmitieron a la Policía Metropolitana. El equipo pidió que se iniciara una nueva investigación y se siguiera la teoría sobre Harold Jones. Sin embargo, la policía lo rechazó. La versión oficial fue la siguiente. Relacionar a Harold Jones con otros asesinatos distintos a aquellos por los que fue condenado es pura especulación y carece de fundamento probatorio. Nos hemos puesto en contacto con la productora y hemos solicitado información sobre los familiares mencionados en el documental televisivo, pero no hemos recibido respuesta alguna. Por lo tanto, la policía no considera que las pruebas sean lo suficientemente sólidas como para sospechar realmente de Harold Jones. Así pues, el sospechoso más conocido no es oficialmente sospechoso. Todo el caso es confuso y complejo. En teoría, podríamos dar el caso por cerrado. Pero hay algunos puntos más que no quiero dejar de mencionar. La mayoría de las fuentes coinciden en que el asesino en serie desconocido, Jack el Desollador, mató a 6 mujeres, al igual que su homónimo Jack el Destripador. Sin embargo, no hay total unanimidad al respecto. Es posible que el asesino tenga 2 vidas más en su conciencia. Esto es controvertido porque el periodo en que se cometieron los crímenes y el modus operandi difieren de los otros asesinatos. En aras de la exhaustividad, os lo contaré de todos modos. El 17 de junio de 1959, Elizabeth Hick, de 21 años, fue encontrada asesinada. Casi 5 años antes de que comenzara la serie de asesinatos con Hannah Telford. Elizabeth Hick también trabajaba como prostituta y fue estrangulada.
Su cadáver fue encontrado a orillas del Támesis, en Chiswick, muy cerca del lugar donde años más tarde se encontraría el cadáver de Mary Fleming. El lugar donde se encontró a Elizabeth está situado al borde de un parque llamado Duke's Meadows. Esto está a solo unos 600 metros del lugar donde más tarde se encontró a Mary, en Corney Ridgeway. Sin embargo, la causa de la muerte y el lugar donde se encontraron son las únicas similitudes con los 6 casos posteriores. Al fin y al cabo, como ya se ha dicho, transcurrieron casi 5 años entre el asesinato de Elizabeth y el de Hannah. Además, falta la característica macabra de Jack el Destripador, los dedos de los pies arrancados. Hay más datos interesantes sobre Elizabeth. Lamentablemente, no puedo verificar esta información de forma concluyente. Provienen de la página Unsolved Murders UK, que a su vez cita como fuentes artículos de periódicos impresos de los años 50 y 60. No tenemos acceso a estos artículos, así que solo nos queda fijarnos en lo que dice Unsolved Murders UK. Sin embargo, esta información es tan interesante que quiero mencionarla aquí. Pero, en aras de la transparencia, con reservas respecto a la fuente. En la página se describe el día a día de Elizabeth antes del asesinato, y dice que el 16 de junio, alrededor de las 18 horas, se reunió con un conocido, un boxeador profesional. Seguro que ahora os suena. Ya hemos hablado de que algunos creen que el exboxeador Freddie Mills es el asesino en serie. Pero en la página también se dice que el boxeador con el que Elizabeth había quedado vivía en Stamford Hill. Sin embargo, Freddie Mills vivía en Denmark, al otro lado de la ciudad, pero Trippitt también mencionó que la comunidad boxística era muy unida en aquella época. En teoría, es posible que este boxeador, que vio a Elizabeth el día de su muerte, tuviera alguna relación con Freddie Mills. Al parecer, este boxeador anónimo había agredido a Elizabeth en el pasado y era su proxeneta. Sin embargo, parece que fue descartado como sospechoso. Después de la cita con este boxeador, Elizabeth fue a ver a su modista. Después, pidió que la llevaran a Holland Park, donde quería encontrarse con un cliente. Allí, la persona que la llevó la dejó alrededor de la 1 de la madrugada y la esperó. Pero Elizabeth nunca apareció. Es interesante que Holland Park se encuentra casi exactamente entre el club de tenis al que parece que iba Irene Lockwood y el aparcamiento de Hornton, donde se encontró el cadáver de Frances Brown. Aunque estos dos hechos ocurrieron 5 años después, resulta intrigante que Elizabeth se encontrara precisamente allí con su asesino. Y este asesino tuvo que volver en coche desde Holland Park hasta Duke Meadows, donde finalmente encontraron muerta a Elizabeth. Es un poco de juego mental, lo sé, y todo son especulaciones. Pero es interesante ver lo pequeño que es el mapa en relación con este tema y lo cerca que están los lugares de los hechos. El 8 de noviembre de 1963, Gwyneth Reese, de 22 años, fue encontrada en un vertedero junto al Támesis. Los investigadores sospecharon entonces que la joven podría haber trabajado como stripper. Desgraciadamente, no se ha podido averiguar cómo llegaron a esa conclusión. Al parecer, también estaba desnuda. Y, efectivamente, le faltaban varios dientes. El asesinato de la joven de 22 años también se produjo en una fecha más cercana al resto de la serie. Entre el hallazgo de Gwyneth y el de Hannah no transcurrieron ni 3 meses. Por lo tanto, el periodo en que se cometieron los crímenes y el modus operandi coinciden. Lamentablemente, no se ha podido averiguar por qué Gwyneth Reese no figura entre las víctimas confirmadas de Jack el Desnudador. También hay una entrada sobre Gwyneth Reese en Unsolved Murders UK. Y esta vez tenemos algo más concreto. Se dice que, durante su estancia en Londres, Gwyneth conoció a varios gánsteres del East End a los que ofreció sus servicios. Entre ellos se encontraban 2 delincuentes conocidos como los gemelos Cray. Adivinad quién era muy buen amigo de los gemelos Cray. Exacto, el ex campeón de boxeo Freddie Mills. Sin embargo, algunos sospechan que la amistad se rompió y que los Cray fueron incluso responsables del asesinato de Freddie. Según esto, las trabajadoras sexuales asesinadas trabajaban para los gemelos Cray. Como Freddie había asesinado a sus protegidas, los Cray se vengaron y acabaron con Freddie. Lo cierto es que Freddie y los gemelos hacían negocios juntos. Quizás sea solo una coincidencia, pero si lo es, resulta muy interesante. Sin embargo, el tema de los gánsteres londinenses de los años 50 y 60 parece merecer un vídeo propio.
Porque eso no era todo en cuanto a las conexiones de los asesinatos con otros temas del mundo de Lampa. El autor Anthony Summers, que investigó el caso de Jack el Desnudo, afirma haber descubierto algo. Concretamente, que Hannah Telford y Frances Brown tenían conexiones con el llamado Caso Profumo. El caso Profumo tuvo lugar en 1963, un año antes de que las dos fueran asesinadas. Aquí tengo que retroceder un poco. El caso Profumo fue un enorme escándalo político en Gran Bretaña en 1963. El entonces ministro de Guerra, John Profumo, mantenía una relación con la bailarina de 19 años, Christine Keeler. Y Christine también tenía una relación con un oficial de la Marina Soviética. En el contexto de la Guerra Fría, esto provocó un gran revuelo mediático. En junio de 1963, Profumo se vio obligado a dimitir. Indirectamente, el escándalo Profumo contribuyó a la dimisión del entonces primer ministro conservador y desempeñó un papel importante en la derrota de los conservadores en las elecciones generales de 1964. Este es, a grandes rasgos, el contexto histórico. Y se dice que Hannah y Frances tenían una conexión con este escándalo. En el juicio, declararon como testigos que un influyente médico llamado Stephen Ward proporcionaba prostitutas a políticos de alto rango. A políticos como John Profumo, por ejemplo. Esto aviva los rumores de que Frances y Hannah fueron asesinados en venganza por sus declaraciones. Como quizá recordéis, el cadáver de Hannah fue encontrado con la ropa interior metida en la boca, como si el asesino hubiera querido literalmente silenciarla. Sin embargo, no se sabe si las otras víctimas también tenían vínculos con el caso Profumo. Por otro lado, es muy posible que las mujeres se conocieran entre sí. Al fin y al cabo, todas vivían en la misma zona de la ciudad y se dedicaban al mismo trabajo. Y precisamente porque ese trabajo era y sigue siendo tan peligroso, este caso es uno de los mayores enigmas de la historia criminal británica. Todo esto ocurrió hace poco tiempo, y sin embargo, el mito en torno a los asesinatos de Jack el Destripador ya es enorme e impenetrable. Tantas personas, rumores, posibles conocidos, posibles motivos y conexiones imaginables, y sin embargo sigue sin haber una respuesta clara a la pregunta con la que comenzamos el vídeo. ¿Quién era Jack el Destripador? Por desgracia, hoy en día es casi imposible determinarlo. Aunque ahora existen pruebas de ADN, lamentablemente todas las pruebas que se recogieron en su momento se han perdido en los últimos 60 años. A veces, estas pruebas reaparecen años después sin catalogar o en lugares equivocados, pero a menudo desaparecen para siempre. Al igual que el propio asesino, que mató al menos a 6 o 7 personas en los años 60. Hannah Telford, Irene Lockwood y su bebé nonato, Helen Barthelmy, Mary Fleming, Frances Brown y Bridget O'Hara. Con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Muchos lugares, muchos nombres y sobre todo un gran misterio. No sé cómo os sentís vosotros, pero pocas veces he cambiado tanto de opinión durante una investigación como con este tema. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que alguna de las personas mencionadas aquí era el asesino en serie? ¿Consideráis a Harold Jones un sospechoso plausible? ¿O creéis que un gángster clandestino como Freddie Mills u otro boxeador es un asesino más plausible? ¿O incluso creéis en una gran conspiración política en torno al caso Profumo? Estoy deseando conocer vuestras teorías e ideas y leer vuestros comentarios. Además, con vuestros comentarios apoyáis el canal. Cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, sea la mañana, la tarde o la noche, o cuando veáis el vídeo, y espero que nos veamos en el próximo. Hasta entonces, adiós amigos.